Hoy es una noche bastante lluviosa, tan lluviosa que muchas cosas están inundadas, muchas calles. Y teníamos un compromiso, estaba tan emocionada, te voy a ser súper sincera, estaba súper emocionada de ir, pero bueno, se movió para mañana y seguiré con la emoción y con la tarta en la nevera para mañana. La tartaleta pues es una excusa para no comérmela porque estaba a punto ay, de darle una buena mordida. Gracias por estar acá. Gracias por hacerle clic o con el dedito. Esta noche quiero ser profunda pero concisa. Y ya que prendimos un poquito acá el palo santo, el abuelito fuego, y justo tenemos el agüita y la brisita, ese viento que me aliento. Y bueno, y el palo santo representando a la tierra, ponle, y el quinto elemento, que desde hace tantos años, antes de inclusive empezar a conectar con los elementos y los elementales, siempre escuchaba hablar de los 4 elementos y decía, pero ¿y el quinto? Porque yo soy número 5, al que cree en numerología y al que la sigue, y uno de esos números más importantes, como de la vida o de la misión, y siempre veía esa correlación donde es que somos 5 elementos, donde está el éter, el akasha, el akash, el plasma de vida, ¿no? Que lo que anima a esos otros 4 elementos. Y aquí está presente porque estamos, ¿no? Está en todo, ¿no? No hay forma de que no esté, así que gracias también a todos y a todo por abrir este espacio, a ti y a mí por sostenerlo. Hay historias que a veces uno cree que inventó, hasta que un día, sorpresa, descubres que tal vez te estaban esperando desde siempre. Quiero hablar un poquito de cómo inició Madre Mía. Y te voy a hacer una confesión, Madre Mía no se llamaba Madre Mía se llamaba Madres Nueva Tierra. Así fue como inició esa semillita. Y no empezó cuando abrí una cuenta en Instagram, ni en Facebook, ni cuando imaginé siquiera una comunidad. Tampoco empezó cuando me convertí en mamá. Creo que empezó ya más oficialmente, formalmente, cuando vi una célula madre. Recuerdo no solo verla, sino entender el concepto, observarla, profundizar más allá de lo superficial, porque no es que nunca he sabido, no es que no sabía que era una célula madre, no es que nunca había escuchado el término, pero en ese momento recuerdo que estaba embarazada, era mi segundo embarazo, con pocos meses, y me comenzó a llamar muchísimo la atención este tema de la célula madre. Me llegó la imagen y el concepto un momento sentada en el estudio, y ahí comencé realmente a estudiar más, a investigarla, ni siquiera estudiar como tal, diría. Creo que la palabra sería a observar, porque hubo mucho asombro, como cuando te cae el 20 de que, espérate, estamos hablando de algo que tiene la capacidad de dar origen a la diversidad de todo un cuerpo, ¿no? Entonces, como wow, uno, qué poderoso, y dos, qué curioso que la llamemos célula madre. Entonces, esa
palabra o ese concepto, esas palabras, siento que empezaron casi como a perseguirme, a estar siempre ahí en mi mente. Y seguía observando y a la par en ese momento seguía también estudiando, sí, mucho. Pasaba horas leyendo, pero sobre embarazo, maternidad, parto, crianza, cuerpo, sistema nervioso. Y creo que poco a poco dejé de hacerme ciertas preguntas enfocadas hacia las madres o sobre las madres y comenzó todo a tornarse sobre la vida en general. O sea, ¿qué hace que la vida florezca? ¿Qué condiciones permiten que la vida florezca en todo su esplendor, en cualquier situación? Hablando de sistemas también. Y entonces por eso hago la acotación de que ya no significaba solo una madre o una pareja, ponle, o una familia, ya era la vida en sí. Y creo que en ese momento quizás lo intuí de alguna forma, pero lo he ido profundizando tanto. Y miro hacia atrás y digo, sí, creo que estaba esa lucecita, esa semillita, esa intuición donde entendía que si de alguna forma me ponía me volcaba en la tarea de seguir observando y comprender todo eso, quizás, solo quizás, podía entender mejor la maternidad y por ende eventualmente pues la humanidad, claro. Y aquí quiero meter un poco a Pachamama, a Madre Tierra, la naturaleza, a Gaia, Mamá Natura, Sofía, Gaia Sofía. Hay gente que le dice, me parece muy, muy cómico porque me enteré de eso, de como de ese conjunto de ambos nombres, Gaia Sofía, y ya yo tenía una hija que se llamaba Naya Sofía, que en un principio iba a ser Gaia y pasó por muchos nombres, bueno, como variaciones con las mismas letras hasta llegar a Naya Sofía. Entonces, ¿por qué traigo a Gaia? Porque ya de por sí yo venía en un camino de, digamos que redescubrir, de asombrarme, de conectar, de entender que esa desconexión, era ilusoria. Y comenzó a suceder antes de mi primer embarazo. Durante mi primer embarazo me ayudó muchísimo. También el lugar donde vivía, había un sitio precioso, hay un sitio precioso, como una especie de mini cenotes, y enfrente estaba la playa. Entonces realmente yo era tan bendecida y suertuda de que mis tardes y mi paseo era literalmente en esos lugares, y conecté de una forma conmigo misma y también pues con la vida y con la naturaleza, y ahí entendí que está todo interconectado. Mientras más conectas contigo, entiendes que estás conectando con la naturaleza misma, que no está fuera, que está dentro de ti, y que como tratas a tu cuerpo, es la conexión que tienes con tu cuerpo, es la conexión que tienes con la naturaleza. Entonces todo eso lo fui como desmenuzando a nivel experiencial, digamos. Luego, con mi segundo embarazo, ya yo no vivía allí, pero llegó todo este tema de la célula madre. Entonces empecé a conectar todos los puntos y a observar las células, a observar los bosques, a observar los sistemas nerviosos, los ríos, los animales, todos los ecosistemas, incluyendo las familias. Empecé a observar el cuerpo humano y las personas como tal. Y ocurrió algo muy orgánico, que es que los patrones comenzaron a aflorar, pues a repetirse, valga la redundancia, y sobre todo comencé yo a tener la capacidad de verlos, de sostener eso, de seguir con esa curiosidad, ese asombro y esas ganas de explorar más, pero de una manera no solo orgánica, porque
te digo, madre mía no nació en ese momento. Duré después de allí, ponle que casi 3 años para dar el primer paso, digamos. Y durante todo ese tiempo, entre altas y bajas y surfeando la ola de la vida, seguía eso, seguía tanto que siempre tuve, y justo le estaba buscando para esta transmisión, y sí le encontré en mi agenda, esto que le pedí a mi esposo que en su momento, hace años, me imprimiera una célula madre o una representación de todo lo que se puede convertir. Y recuerdo la tenía pegada en mi escritorio ahí en el estudio, porque siempre la miraba todos los días. Y hasta el sol de hoy, fíjate que la sigo teniendo en mi agenda, porque es como ese recordatorio de muchas cosas, ¿no? De esa etapa, del origen de madre mía, del origen de la vida, de la naturaleza, y de ciertas preguntas que siguen aflorando y de alguna forma está transformándose en mí, en mi camino, en mi maternidad. Entonces, estos patrones, no te voy a decir, eran igualitos, no, pero había algo que hablaba el mismo idioma, ¿me entiendes? O sea, como si la vida te va dejando esas pistas, y comencé a descubrir, no quiero llamarlo principios, pero for lack of a better word, para no ¿cómo es? Reinventar la rueda, vamos a poner como esos patrones, como ciertos principios o condiciones que hacían que esa vida, en cualquiera de sus formas, se diera, que floreciera. Uno de ellos es la coherencia. O sea, cuando hay partes que ya dejan de pelear entre sí y comienza a haber una coherencia, de alguna forma una armonía, que digamos que en el ser humano, y seguro que has escuchado muchísimo esta frase donde dicen de que lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, pues que de alguna forma conversen entre sí, ¿no? Que estén a la par, que haya una coherencia en ti, y eso sucede en todos los sistemas. También el tema de que cada quien ocupe su lugar. Vemos la naturaleza. Un bosque, por ejemplo, no necesita ni pide que las raíces hagan el trabajo de las hojas. Y lo mismo sucede en una familia, y lo mismo sucede en una comunidad. O la reciprocidad, que palabra tan bonita. Creo que hasta el mismo respirar, sí, ya no los enseña, ya no los recuerda, ese recibir, ese entregar, esa danza, el electromagnetismo, todo en la vida es reciprocidad, y para que la vida pueda ser vida y que cada sistema pueda florecer, tiene que haber una reciprocidad. Entonces comencé a ver ese paralelismo con la maternidad. Empecé a ver las familias desde ese mismo lente, pues desde esa mirada. Y aquí comenzó a surgir, obviamente, con mi experiencia, con el pasar de los años, con el pasar de los hijos, porque ya van 3, y también las dinámicas que eso co-crea, las experiencias, las situaciones a las que te enfrentas, que no es lo mismo si no tienes hijos, o no es lo mismo dependiendo de la persona con la que estés, la familia que tengas, la cantidad de hijos, el contexto, el entorno, la situación. Entonces, como he ido de alguna forma saltando de tronco en tronco, digamos, entre tantas situaciones, tantas cosas muy diversas, algunas muy fuertes, muy profundas y otras un poco menos, una de ellas comenzó a llegar como un agotamiento, ¿no? Y claro, entender que las madres, la mayoría, a veces estamos tan agotadas, tan cansadas, y es un agotamiento que va más allá de duerme y se te pasa. Puedes dormir y dormir no sé cuántas horas y por muchos días y estar en teoría descansada a nivel físico, y sigue ese agotamiento. Y comencé a darme cuenta de que iba más allá de eso, justo de que era más allá de algo físico, que no era solo porque hacíamos mucho,
sino porque ese sistema perdió de alguna forma organización o coherencia o reciprocidad. Y quiero aquí hacer un paréntesis, porque creo que ya van muchos años donde me alegra muchísimo que se esté hablando de carga, de la carga mental, la carga invisible en las madres, que se esté dando más visibilidad. Eso es totalmente válido y necesario, pero creo que hay más capas a, a desmenuzar, a profundizar. Y creo, porque lo he vivido y creo que muchas madres también, donde no se trata solo de sostener tareas, porque la carga mental se puede ver como eso, qué tareas, ¿no? O la física o esa invisible siempre se va como una carga doméstica, una carga de tareas, una carga de ciertas cosas que de alguna forma sí está. No estoy diciendo que eso no está en las madres, está muchísimo y eso desgasta muchísimo. Pero creo que el mayor desgaste es que además de eso hay más capas donde también sostenemos, yo diría que hasta la paz del hogar, la conexión, el flujo de información, la anticipación, el tomar decisiones, el ser un recordatorio constante para todos, las necesidades de todos, hasta la esperanza, el futuro, el clima emocional. De nuevo, anticipar a todo, y por eso siempre o casi siempre estamos a millón ahí en el cerebro, porque nunca descansamos hasta cuando queremos dormir, hasta cuando nos acostamos, estamos siempre pensando en algo, y no solo como una tarea, un evento, algo en el calendario, estamos pensando, gestionando, sosteniendo, anticipando, recordando, muchas veces hasta como hacia la energía del hogar, como hacia la conciencia del hogar. Hablando otra vez de sistemas, ese sistema tiene toda una conciencia, una forma de estructurarse, una forma de sostenerse, de que pueda seguir su flujo para que siga estando, que siga viviendo. Entonces, no le había encontrado una palabra a eso, porque era más allá de una carga mental, como le dicen, pero sí incluye la carga mental, y comencé a llamarlo carga conciencial, porque es justo esa experiencia de que te conviertes casi siempre sin darte cuenta y sin buscar culpables, ni que la otra persona sea mala ni tú seas mala. Muchas veces es casi como una bola de nieve que empieza chiquitita y no te das cuenta hasta que ya está grandota, y te conviertes, como decía, en la persona que sostiene pues casi todo en el hogar, gran parte de esa tensión compartida de, te digo, más allá de las tareas, de los eventos, de lo que hay que hacer y de lo doméstico y de los niños, sostener energéticamente, sostener conciencialmente, sostener tantas cosas en el día a día, te deja agotada, y cada vez más nos vamos abandonando porque no hay espacio ni mental, ni emocional, ni físico, ni espiritual, ni energético para de alguna forma sostenernos, porque siempre estamos sosteniendo a otros y sosteniendo cosas más grandes, más profundas, que hacen que todo el engranaje funcione y se siga moviendo, y solo recae en una persona. Y ojo, esto no es que es un término que está establecido en la ciencia o en la biología, simplemente es un nombre que me permití darle para describir esta experiencia tan humana que he observado una y otra vez y que la he vivido una y otra vez, y siento que quiero como seguir explorándola, investigándola con mucha humildad, pero sí lo veo en otras madres con las que hablo, amigas, conocidas, historias, y veo que se repite, porque te digo, son capas que van más allá de una carga superficial, es una carga que tiene tantas capas que estás sosteniendo toda una conciencia de un sistema tú sola,
cuando debe ser algo compartido no solo entre una o dos personas, entre todas las partes que de alguna forma hacen este sistema. Esa calidad del vínculo, de los vínculos, permite que el sistema se organice o no, que haya coherencia o no, que haya cooperación o no. Entonces, de nuevo, seguía ese paralelismo con la biología, con la vida misma. Y si te soy honesta, en parte todo esto empezó, esta cadena de pensamiento específica hacia lo de la carga invisible, la carga mental, e inclusive antes de o en el momento en que estaba haciendo todo el viaje del círculo, madre mía, porque mes a mes vamos literalmente eso, haciendo un viaje y desmenuzando todo un tema de manera integral. Y ese círculo específico yo le había puesto como el resentimiento, porque empezó justo así, como el resentimiento. Y resulta que se transformó, que evolucionó y que no por suerte, por coincidencia, no por sincronía, digamos, esa era la palabra. Algunos le dicen diosidencia, también está bonita la palabra, está interesante, pero tenía que suceder, tenía que hacer ya ese clic completo, y no solo hacer el clic porque tal vez ya estaba, era solo unir la información y permitirme, sobre todo yo permitirme compartirla, compartir esta visión, esta cosmovisión, compartir estas cosas desde ese lente, sin el miedo sobre todo a sonar muy técnica o asustar por meter biología o ciertas ciencias o facultades que, cuando eres madre, lo menos que quieres es entrar a un círculo, a un Zoom, a un encuentro online a estudiar, ¿no? Me perdí un poquito, que estaba hablando del resentimiento. Entonces, ese resentimiento me di cuenta que era solo la puerta de entrada, digamos, era la puerta o el resultado a esto que estamos hablando, a tantos años de sostener una conciencia de un sistema sola. Entonces la pregunta que antes era ¿por qué estoy resentida? Y explorar e indagar y hacer todo una introspección al respecto, hasta inclusive llegar a ser un círculo o casi un círculo al respecto. Esa pregunta empezó a ser ¿qué he estado sosteniendo sola durante mucho tiempo? En paralelismo con todo esto que venía viendo y observando y explorando y desmenuzando y permitiendo que floreciera, digamos, ese paralelismo, ¿no? Y aún así me fui una capa más para justo eso. Ya no era estoy resentida porque estoy resentida, o estoy sosteniendo mucho y que he estado sosteniendo sola durante demasiado tiempo. Y la pregunta comenzó a ser ¿qué condiciones hacen que la vida florezca? Sobre todo cuando no está sucediendo, cuando hay una interrupción, digamos, cuando hay un entorpecimiento, digamos, del proceso o de un sistema. ¿Por qué sucede? Y sobre todo, ¿qué condiciones pueden restaurar ese sistema? Porque vemos en la vida, en la naturaleza, una y otra vez, y en el humano, que somos la naturaleza y la vida, aparte de que tenemos esa capacidad y esa resiliencia de renacer, de florecer, de adaptarnos, de evolucionar y no importa cuáles sean las situaciones, si se vuelven a dar las condiciones, volvemos a florecer. Entonces eso me atrapó muchísimo, porque ya no estábamos hablando de una persona o de una maternidad, estamos hablando de toda una familia, que es una célula, como una célula madre, para la sociedad, para el organismo vivo que es Gaia, Pachamamita. Entonces, creo que parte de eso y de esta, digamos, transformación continua, así como a fuego lento todos estos años, que sigue, aunque ya esté madre mía, sigue estando y seguirá estando porque es parte de... Creo que lo llevo más allá de que
así como el resentimiento era la puerta de entrada, creo que la maternidad es solo una puerta de entrada y que no es un proyecto sobre la maternidad. Y creo que por eso mismo esa diferenciación desde el inicio muy marcada, por eso el lema de mujer primero, madre siempre, porque empezó primero como un espacio y la idea surgió y sobre todo esa semillita comenzó a brotar con mucha emoción, claro que sí, con los nervios y las dudas y el esperar que germinara por muchos años, donde no era un espacio para hablar puramente de la maternidad, ni de los hijos, ni de la lactancia, ni de los procesos, ni de cosas en general, que ya hay tantos grupos que son necesarios, que son hermosos, que yo también estoy y que claro que sí, que haya más y cada quien desde su lente, su filtro, su mirada, su perspectiva, pero no encontraba un espacio para hablar de la mujer que sigo siendo más allá de la maternidad o más allá inclusive de cualquier otra identidad o etiqueta, no como algo malo, no como decir esposa es una etiqueta mala o cualquiera que sea la profesión o el trabajo es algo malo, no, simplemente que hay espacios para eso, pero no como mujer que sí vive esos procesos, porque también hay espacios para mujeres, pero que tal vez no entienden de la maternidad o no hablan de la maternidad, o espacios de maternidad que solo hablan de los procesos de la maternidad ya más a nivel fisiológico, o si es emocional o psicológico, pero muy enfocado en los hijos o hasta en la pareja, pero no como, de nuevo, la mujer que sigue estando allí, transformándose en cada portal, en cada rito de paso que es la maternidad, en continuo movimiento. Y esa mujer sigue allí. Y muchas veces no entendemos cómo funciona realmente la vida. Y por eso esta mirada a ver más allá, ver estos sistemas, ver la naturaleza, ver todo este paralelismo. Y realmente me emociona en demasía, si te soy sincera, el continuar con esta investigación, porque no solo sigo viéndolo y sigue aflorando más cosas y sigue confirmándose otras cosas, sino que veo el cambio cuando aplicamos esto pues a la cotidianidad, a la vida real, y lo digo entre comillas, muy entre comillas, porque ¿qué es la vida real, no? Más allá de hasta la vida misma y esto que estamos hablando, esa es la realidad para mí. Y creo que como humanos, como pareja, como familias, justo como hemos perdido de alguna forma ese observar y ese recordar, y hemos aprendido tantas otras cosas que son sí de un sistema y de unos sistemas, pero que muchas veces van en contra de la vida y más hacia la entropía que a sostener la vida. Y estos principios, como hablábamos, de eso, coherencia, cooperación, que cada quien ocupe su lugar, esa diversidad, todo eso se ha perdido. Y si ves de una forma más antropológica, digamos, ves que la mayoría de las culturas y de los conflictos, digamos, que han emergido durante tantísimo tiempo, justo van en contra o casi parecieran no entender estos principios y mucho menos aplicarlos. Entonces me emociona, me da mucha curiosidad el poder comenzar a aplicar de una manera mucho más visible, mucho más palpable, mucho más, digamos, en conciencia a, pues claro, a toda la humanidad, a toda la sociedad, pero hay que empezar por uno, por lo pequeño. Primero por nuestro cuerpo, por una misma, claro, pero cómo aplicarlo en esta célula madre, en esta familia que somos, y ver cómo eso se va replicando, va de alguna forma sosteniendo ese campo, esa información en ese campo que se puede expandir pues a otras familias, a lo que tengas alrededor, a la comunidad. Y si cada comunidad hace eso,
ya no se trataría de que desde un punto emerja todo, porque creo que eso es más como metástasis, eso lo hace más como una célula cancerígena que una incoherencia. Lo vemos hasta en el Imperio Romano, era casi como, siendo un poco honesta, era casi como un cáncer, y entonces mira cómo se desplegaba, ¿no? Y creo que la vida nos propone algo diferente, y siempre lo he visto como nodos, como que los nodos son la clave. ¿Y qué es un nodo? Tú y yo, nuestras familias, nuestro hogar. Somos un nodo que puede comenzar a expandirse. Si cada nodo toma su lugar y hace eso, no habrá necesidad de comenzar a derramarse así como, o a expandirse así como el Imperio Romano, sino que eventualmente vamos todos los nodos a solapar en todo el planeta, pero no pidiéndole al otro nodo que haga su parte, a la otra célula madre que haga su parte, sino nosotras haciendo lo que debemos. Y eso empieza por siquiera entender el tema de observar la vida, inclusive, ni siquiera entender, comenzar a observar, y eso nos va a permitir observar distinto a nuestro cuerpo, a la maternidad, a nuestros vínculos, y desde ahí, pues por supuesto que el accionar también sería muy distinto. Entonces, para ir resumiendo e incluyendo también a madre mía, no es ni siquiera decir cómo vivir, porque antes era como no es como tienes que ser una madre, ni formar buenas madres, ni convertirte en una mamá perfecta. Eso no se trata ni siquiera de la maternidad en sí, como veníamos viendo ahorita. Pero entonces, ahora que se enfoca más en la vida y que me enfoco más en crear desde allí, desde todas estos principios, este paralelismo, puede de alguna forma tergiversarse o malinterpretarse. Hablando de vida, hay alguien con mucha vida y muchos pulmones gritando, pero bueno, ya ahí está la célula padre haciendo su chamba y su labor. Entonces te decía que no era tergiversar de decirte cómo vivir ahora. No. Es más como no sé si ayudarse a la palabra, estoy buscando otra. Digamos, sostener una mirada distinta y permitir que otras personas también desarrollen esa mirada. No como un dogma, no como una única solución, no como una fórmula mágica, sino una forma de observar, de hacer preguntas, de contemplar hacia qué, pues hacia la vida misma, hacia la naturaleza, hacia todo esto que hemos venido hablando, porque quizás la vida ya nos viene mostrando el camino desde hace miles de millones de años, y nosotros apenas estamos aprendiendo a escucharlo, o quizá desaprendiendo para recordar algo que ya vive innatamente, intrínsecamente dentro de nuestras células. Así que quizá, no sé, esa sea la verdadera educación. No es aprender más respuestas y repetir como loro, como nos enseñaron en el sistema educativo, que creo profundamente que está cambiando, al igual que todos los sistemas. Aunque tome su tiempo, ese cambio, esa transformación ha estado desde hace mucho, hasta desde hace más tiempo del que creemos que ha estado, solo que es silencioso ese cambio. El amor, la verdad, todos estos principios, todo esto es un poco más silencioso que todo el ruido que hace la entropía y la guerra y las noticias y todo lo negativo. Es como decía Cabral, decía algo así parafraseando, como que una bomba hace muchísimo ruido, pero las caricias tienen más poder y son mayor en cantidad. Y algo así decía. Te digo, estoy parafraseando, pero bueno, la idea es esa, de que
es un cambio silencioso que lo sentimos cada uno, cada una de nuestros corazones, y esa nueva tierra en la que tanto se ha hablado, esas madres nueva tierra, como se llamaba antes, madre mía, empieza y florece y se cultiva primero desde nuestros corazones. Así que, de nuevo, no es aprender algo fijo o un dogma, algo rígido, repetir respuestas, sino aprender o desaprender. Me encanta decir desaprender porque creo que es que estamos desaprendiendo tanto para recordar cómo mirar mejor en este caso, porque cuando cambia la manera en que miramos, indiscutiblemente cambia la manera en que vivimos. Y quizá, ahora que lo pienso, ese siempre fue el propósito de madre mía hace años, y la maternidad solo ha sido una puerta de entrada para conectar con esas células, con esas mujeres, esos seres humanos que están sosteniendo células madres, todo un hogar, todo un sistema. Y el cambio comienza pues desde allí, de a poquito, lento pero seguro, a fuego lento, pero con la convicción de que ya se está haciendo. No es que se va a hacer, es que ya se está haciendo, ya se está logrando. Y a veces, y ya quiero cerrar con esto, además del fondo un tanto ruidoso, discúlpame, pero bueno, siempre lo veo como un lago. Imagínate un lago que está todo muy en calma, muy bonito y se ve muy azulito, muy transparente, pero en el fondo está tan lleno, tan podrido, tan lleno de basura, está denso y asqueroso en el fondo. Entonces, si las cosas no estuvieran cambiando, todo se viera igual. No hubiese ningún tipo de caos aparente y guerras externas que solo son un reflejo de las internas. No hubiese todo esto, porque todo seguiría igual y esa densidad seguiría ahí escondida, camuflajeada en la supuesta ilusoria calma y transparencia desde arriba, desde lo superficial. Entonces creo que es al contrario. Cuando vas a limpiar ese lago, ¿qué pasa? Tienes que remover todo. Y eso significa que toda la basura va a subir hacia arriba. Bueno, no puede subir hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, va a subir y va a hacerse muy visible. Y todo en la superficie se va a ver tan palpable y tan claro, tanta basura y tanta pupú que había, que pudiera cualquiera que llegue a decir: esto está empeorando, este lago está horrible, antes estaba hermoso y ahora mira cómo está. Pero es que la limpieza profunda y la purga no sucede solo dejando todo como estaba y todo bonito y todo con una ilusoria limpieza y orden. Tiene que remover, tiene que hacer su trabajo, tiene que haber un pequeño caos y tal vez no sea tan bonito y sea incómodo y sea feo y surjan muchas cosas y nos enteremos y muchos sistemas y mucha información llegue a nosotros y nos haga ver como: wow, el mundo está empeorando. Pero no, si ves más allá, si ves en vista de águila, vas a entender que el mundo está cambiando y que la transformación más grande está sucediendo aquí ahora y que estamos siendo partícipes en primera fila. Qué privilegio, qué honor, qué bendición. ¿Cómo puedo ocupar mi lugar? ¿Cómo puedo ser yo entonces ese sistema coherente y en reciprocidad y en cooperación que quiero ver afuera? Porque no me puedo seguir quejando de un sistema afuera y de un mundo afuera si yo consciente o inconscientemente sigo dándome eso a mí o a mis vínculos o a mi alrededor y a mi comunidad, a la vida misma. Entonces sí, el cambio, aunque suene cliché, y es algo ancestral que se ha venido diciendo por no sé cuántos, 800 de años, pero el cambio empieza adentro. Know thyself, conócete a ti misma, cámbiate es a ti misma y sé ese cambio que quieres ver en el mundo. O sea, la respuesta está allí, los caminos están allí, y en la naturaleza y en la biología vemos quizá formas
de ser, de vincularnos y caminos a tomar que estén realmente en alineación, en coherencia, en armonía con la vida misma. Y si queremos volver a eso, a reorganizarnos como planeta, como humanidad, como sistemas, tanto individual como colectivo, pues empecemos a observar diferente para comenzar entonces a aplicarlo realmente, a ponerlo en práctica y que desde ahí esas acciones, esas decisiones cambien radicalmente la forma en que veníamos viviendo, sobre todo si no estábamos a gusto y conforme. Y así realmente es como cambiar el mundo, no de la boca para afuera y no saliendo a protestar nada más, sino haciendo el trabajo que debemos hacer desde nuestra propia célula madre. Así que respira, no solo te lleves información, intégrala en ti, en tu cuerpo, aterrízala, enraízate. No importa qué hayas estado haciendo ahora o qué momento del día o de la noche sea, si puedes solo quizá mirar el sol o la luna o las estrellas o pisar un poquito afuera. A veces creemos que hacer grounding es solo ir hacia afuera y pisar tierra nada más o grama, pasto. Y aunque sí, eso es lo primordial y ayuda, pero se nos olvida que debajo de nuestros pisos, nuestras cerámicas, nuestras losetas, está la tierra, que somos la tierra. Debajo de cada ladrillo y bloque y edificio está la tierra, es Pachamamita y somos parte de ella, somos sus células, somos sus neuronas y en cualquier momento, en cualquier espacio, por más hacia que estés en el penthouse, rodeada de cemento y con un piso de mármol, puedes hacer grounding y puedes conectar si tienes esa intención. Así de poderosos somos y así de poderosa es nuestra madre, nuestra gran madre, que nos nutre, que nos cuida, que nos sostiene, que nos ama, que nos guía y que es una gran maestra y una gran inspiración a cómo parecernos y cómo reflejar o cómo ser instrumento y canal para hacer eso mismo, no solo con nuestros hijos, sino también con nosotras mismas, con nuestra pareja, con nuestros vínculos, con la comunidad, con la misma tierra. Y esa madre no nos deja atrás, una madre no deja atrás a sus hijos. Por eso yo no conecto con informaciones y profecías y canalizaciones y comunicadores que solo ven la catástrofe y que el mundo y que la humanidad y que en tal fecha y que esto va a pasar y todo malo y todo miedo. Esos no trabajan para la vida, esos no sostienen otra cosa que no sea la entropía. Y está bien que jueguen el juego y que comuniquen lo que quieran comunicar, se permite porque es parte de la diversidad, justo del sistema. Está en uno con coherencia, alinearnos, hacer esa introspección, ese autoacecho y decir, esta información que me está llegando, ¿conecto con ella realmente? ¿Desde dónde conecto? ¿Qué me hace sentir? Después que escucho esto, siento más calma y más certeza y convicción de mi presente y por ende del futuro, o solo me lleno de miedo, de ansiedad y de estrés y de cortisol y solo aviva esa creencia de que el ser humano es de una forma y que el futuro que nos espera es de tal forma y que lo que va a suceder, y alguien casi que lo declara como si la vida no estuviera en constante transformación, evolución y retroalimentación con lo que sucede, y por eso no hay forma, ni siquiera desde esferas y planos superiores, no hay forma de saber exactamente esto es lo que va a pasar y en esta fecha y de tal forma, porque todo está en constante cambio y movimiento. Es parte de este plano y de este libre albedrío hasta cierto punto,
no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos qué en sí qué va a pasar. Puede haber probabilidades, puede haber más posibilidad de una cosa que de otra, pero todo puede cambiar en un minuto también. Y cómo escoger ver eso hacia, pues sí, hacia lo positivo. No dejes que siempre hay aquel que dice, eso positivismo tóxico. No, yo no creo que exista el positivismo tóxico, creo que existe el positivismo falso, que es muy diferente. Cuando hay un positivismo real, no puede ser tóxico, es genuino y está aunque estén las dificultades y está aunque seas realista. Así que enfócate en lo positivo del presente y por ende del futuro. Enfócate en lo positivo de ti misma, de tu cuerpo, que ese diálogo interno deje de ser negativo y verás cómo esa mirada cambia y esos vínculos cambian y ese sistema comienza a reorganizarse y a buscar orgánicamente esa coherencia, esa cooperación, esa retroalimentación. Siempre digo que me voy y conecto con otra cosa y me da por decir otra cosa, y si es por mí, me voy por las ramas y por la tangente, así que ya sí lo voy a dejar hasta aquí. Tengo mucho más por decir, pero será para otra transmisión. Gracias por tirar el cable Madre Tierra hoy. Espero haya resonado algo en ti y haya habido medicina para ti, tanto como la hubo para mí. Te abrazo, te honro y nos vemos en la siguiente transmisión.